Las Escrituras nos advierten sobre un periodo de intensa actividad espiritual y engaño generalizado que precederá el regreso de Cristo. Este tema, profundamente arraigado en las profecías bíblicas, merece nuestra atención cuidadosa y discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, advierte sobre una operación de error que llevará a muchos a creer en la mentira. Esta advertencia no tiene como objetivo generar miedo, sino despertar vigilancia y compromiso con la verdad revelada en las Escrituras. A lo largo de la historia, han surgido movimientos religiosos que prometen revelaciones exclusivas o experiencias extraordinarias. Aunque el fervor espiritual es loable, debemos estar atentos para no ser desviados de la simplicidad y pureza de la fe en Cristo. El engaño religioso a menudo se manifiesta de formas sutiles, doctrinas que minimizan el pecado, promesas de prosperidad sin cruz, o experiencias emocionales que sustituyen la verdadera transformación del carácter. Jesús nos advirtió que muchos vendrían en su nombre, realizando señales y prodigios para, si fuera posible, engañar incluso a los escogidos. La preocupación por el engaño religioso en los últimos días no debe paralizarnos de miedo, sino impulsarnos a una fe más profunda y auténtica. Las Escrituras nos enseñan que el verdadero antídoto para el engaño es una vida arraigada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Al examinar las características del engaño profetizado, notamos que a menudo se manifiesta a través de un cristianismo superficial, desprovisto de poder transformador. Pablo, en su carta a Timoteo, advierte sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Esta forma de religiosidad puede ser atractiva, ofreciendo consuelo sin exigir un cambio real, prometiendo bendiciones sin el costo del discipulado. El engaño a menudo se presenta como una nueva revelación o un conocimiento secreto, apelando al deseo humano de exclusividad espiritual. Sin embargo, la verdadera revelación de Dios siempre nos lleva de vuelta a la simplicidad y profundidad del Evangelio, centrándonos en Cristo y su obra redentora. Otro aspecto del engaño en los últimos días es la distorsión de la gracia de Dios. Mientras que la gracia genuina nos libera del pecado y nos capacita para una vida santa, su falsificación puede ser utilizada como excusa para la permisividad moral. El apóstol Judas advierte contra aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La presión para conformarse a una espiritualidad diluida e inofensiva aumentará a medida que nos acerquemos al fin. Muchos serán tentados a comprometer la verdad en nombre de la tolerancia o la unidad. Sin embargo, la verdadera unidad cristiana se basa en la verdad, no en su supresión. Para permanecer firmes ante estos desafíos, el creyente debe cultivar un amor genuino por la verdad. Esto significa más que un conocimiento intelectual de las doctrinas. Implica una pasión por vivir la verdad en todas las áreas de la vida. Jesús dijo: «Si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». El discernimiento espiritual es otra herramienta crucial. Esto no significa ser cínico o crítico, sino desarrollar la capacidad de distinguir entre lo genuino y lo falso, lo esencial y lo periférico. Este discernimiento es fruto de una vida de intimidad con Dios, estudio de las Escrituras y sumisión al Espíritu Santo. La comunidad de fe desempeña un papel vital en protegernos del engaño. Aislados, somos más vulnerables a las mentiras sutiles del enemigo. Juntos podemos animarnos unos a otros, compartir ideas y corregirnos gentilmente cuando sea necesario. La Iglesia, cuando es fiel a su vocación, sirve como un baluarte contra las olas de engaño que barren el mundo. Finalmente, debemos recordar que nuestra seguridad última no está en nuestra propia vigilancia, sino en la fidelidad de Dios. Él ha prometido guardar a su pueblo y completar la buena obra que comenzó en nosotros. Esta confianza nos permite enfrentar los desafíos de los últimos días no con miedo, sino con fe, esperanza y amor. Esta realidad resalta la urgencia de un retorno al estudio profundo y la aplicación práctica de las Escrituras en nuestra vida cotidiana. La advertencia de Oseas resuena a través de los siglos, revelando una verdad atemporal. El desconocimiento de la palabra de Dios deja al pueblo vulnerable al engaño y la destrucción espiritual.
En la era de la información, paradójicamente, observamos un alarmante declive en el conocimiento bíblico. Investigaciones recientes indican que una parte significativa de personas que se identifican como cristianas rara vez leen la Biblia o poseen solo un entendimiento superficial de sus doctrinas fundamentales. Este fenómeno no se limita a los nuevos convertidos, sino que también permea incluso comunidades de fe establecidas. La falta de una fundamentación bíblica sólida crea un terreno fértil para la proliferación de falsas doctrinas e interpretaciones equivocadas. Sin un fundamento firme en la palabra, muchos son fácilmente atraídos por enseñanzas que apelan a sus deseos inmediatos o que ofrecen soluciones simplistas para problemas complejos. Esta vulnerabilidad se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, observamos una tendencia creciente a seleccionar versículos aislados para justificar creencias personales, sin considerar el contexto más amplio de las Escrituras. Esta práctica, conocida como proof texting, puede llevar a distorsiones significativas del mensaje bíblico, adaptándolo convenientemente a las preferencias individuales. Además, la falta de conocimiento bíblico a menudo resulta en una fe superficial, incapaz de resistir los desafíos intelectuales y espirituales del mundo contemporáneo. Cuando se enfrentan con cuestionamientos sobre su fe, muchos se encuentran desprevenidos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como exhorta Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Otro impacto preocupante es la susceptibilidad a movimientos religiosos que prometen experiencias espirituales intensas, pero carecen de un fundamento bíblico sólido. Sin un entendimiento claro de las Escrituras, se torna difícil discernir entre manifestaciones genuinas del Espíritu Santo y falsificaciones emocionales o incluso demoníacas. La ignorancia bíblica también contribuye a una comprensión distorsionada del carácter de Dios y de sus propósitos para la humanidad. Esto puede llevar a extremos peligrosos. Por un lado, un legalismo asfixiante que transforma la fe en un conjunto de reglas opresivas. Por otro lado, un liberalismo que diluye las verdades bíblicas en nombre de una falsa tolerancia. Para combatir esta tendencia, es crucial que las iglesias renueven su compromiso con la enseñanza sistemática y abarcadora de las Escrituras. Esto implica ir más allá de mensajes motivacionales o tópicos de moda, para explorar la riqueza y profundidad de toda la revelación bíblica. Programas de discipulado bien estructurados, estudios bíblicos en pequeños grupos y el fomento de la lectura diaria de la palabra son estrategias eficaces para cultivar un conocimiento bíblico robusto. Además, es vital promover un enfoque holístico de la fe, que integre el estudio bíblico con la aplicación práctica. El conocimiento sin obediencia es estéril. Por lo tanto, debemos alentar una lectura de la Biblia que no solo informe la mente, sino que también transforme el corazón y las acciones. Finalmente, el cultivo del conocimiento bíblico debe ser visto no como un fin en sí mismo, sino como un medio para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra capacidad de discernimiento. Cuanto más conocemos la palabra, más afinados nos volvemos con la voz del buen pastor, capacitándonos para reconocer y rechazar las voces de los extraños que buscan desviarnos. Este escenario de debilitamiento de la autoridad bíblica y del cristianismo tradicional no surgió repentinamente, sino que es el resultado de un proceso gradual que se intensificó en los últimos siglos. El iluminismo, con su énfasis en la razón humana como fuente suprema de conocimiento, sembró las semillas de un escepticismo que vendría a florecer en diversas formas de crítica a la fe cristiana. El advenimiento de la crítica histórica de la Biblia en el siglo XIX representó un hito significativo en este proceso. Los estudiosos comenzaron a cuestionar la autoría, datación e historicidad de los textos bíblicos, a menudo partiendo de presupuestos naturalistas que excluían la posibilidad de lo sobrenatural. Aunque algunos conocimientos valiosos emergieron de estos estudios, el efecto acumulativo fue una erosión de la confianza en la Biblia como palabra inspirada de Dios. Paralelamente, el avance de las ciencias naturales, especialmente la teoría de la evolución de Darwin, presentó desafíos a la narrativa bíblica de la creación. Muchos interpretaron erróneamente estos desarrollos científicos como prueba definitiva contra la veracidad de las Escrituras.
creando una falsa dicotomía entre fe y ciencia que persiste hasta hoy. En el campo de la filosofía, el surgimiento del existencialismo y del posmodernismo en el siglo XX contribuyó a una visión relativista de la verdad, minando la noción de verdades absolutas tan central al cristianismo bíblico. La idea de que cada individuo crea su propio significado y verdad encontró terreno fértil en una sociedad cada vez más individualista y desencantada con las instituciones tradicionales, incluida la Iglesia. El impacto de estos desarrollos intelectuales se sintió no solo en la academia, sino también en los bancos de las iglesias. Denominaciones históricas se vieron divididas entre alas conservadoras y liberales, con estas últimas adoptando frecuentemente interpretaciones alegóricas o mitológicas de las Escrituras en un esfuerzo por armonizarlas con el pensamiento moderno. Esta dilución de la autoridad bíblica dentro de algunas iglesias ha tenido consecuencias profundas. Muchos fieles, confrontados con mensajes contradictorios sobre la confiabilidad de las Escrituras, se encontraron en un estado de confusión espiritual. Algunos abandonaron completamente la fe, mientras que otros adoptaron una forma de cristianismo nominal, desprovista de convicción profunda o poder transformador. El vacío espiritual creado por este alejamiento de la verdad bíblica abrió espacio para una miríada de alternativas espirituales. New Age, espiritualidad sin religión y sincretismos diversos ganaron popularidad, ofreciendo experiencias trascendentales sin las exigencias éticas y doctrinales del cristianismo bíblico. En este contexto de pluralismo religioso y relativismo moral, el terreno se ha vuelto fértil para el tipo de engaño profetizado en las Escrituras. Doctrinas que anteriormente habrían sido prontamente identificadas como heréticas, encuentran ahora aceptación incluso en círculos que se dicen cristianos. El énfasis en sentirse bien y en la autorrealización a menudo suplanta la búsqueda de la santidad y la sumisión a la voluntad de Dios. El desafío para la Iglesia fiel en este escenario es múltiple. En primer lugar, existe la necesidad de reafirmar la autoridad y suficiencia de las Escrituras de manera intelectualmente robusta y culturalmente relevante. Esto implica comprometerse honestamente con las cuestiones planteadas por la crítica moderna, demostrando que la fe cristiana no teme el escrutinio racional. Adicionalmente, es crucial cultivar una apologética que no solo defienda la fe, sino que también demuestre su belleza y coherencia. En un mundo marcado por la fragmentación y la pérdida de sentido, la narrativa abarcadora del Evangelio ofrece una visión del mundo unificadora y esperanzadora. Finalmente, el testimonio vivo de comunidades cristianas que encarnan las verdades bíblicas en amor, justicia y compasión sirve como un poderoso antídoto contra el escepticismo. Cuando el mundo ve la palabra de Dios transformando vidas y restaurando relaciones, el poder del Evangelio se vuelve palpable e irresistible. La profecía sobre el anticristo y la instauración de una religión mundial unificada representa el apogeo del engaño espiritual en los últimos días. Este escenario, delineado con detalles inquietantes en el libro de Apocalipsis, nos invita a una reflexión profunda sobre las fuerzas que moldearán el futuro espiritual de la humanidad. El anticristo, figura central en esta profecía, no surgirá en un vacío, sino que será el producto y al mismo tiempo el catalizador de tendencias ya en movimiento en nuestra sociedad global. Su ascenso estará marcado por una combinación única de carisma personal, poder político y aparente capacidad para resolver crisis mundiales. El texto bíblico sugiere que realizará señales y prodigios que dejarán maravilladas a las masas, posiblemente utilizando tecnologías avanzadas indistinguibles de milagros para los ojos no entrenados. La unificación del mundo bajo una nueva fe, según lo profetizado, probablemente se aprovechará del creciente sentimiento de que las religiones tradicionales son fuentes de división y conflicto. El anticristo podría presentarse como un líder espiritual iluminado, capaz de sintetizar los elementos positivos de todas las religiones en un nuevo sistema de creencias universalmente aceptable. Esta nueva religión mundial probablemente enfatizará temas como unidad global, paz universal y armonía con la naturaleza, ideales que resuenan profundamente con las aspiraciones de una humanidad cansada de conflictos y crisis ambientales.
Un aspecto crucial de esta nueva orden religiosa será su aparente tolerancia e inclusividad inicial. Sin embargo, como se advierte en las Escrituras, esta tolerancia se revelará como una fachada para un sistema profundamente autoritario. Aquellos que se nieguen a participar en este culto global enfrentarán niveles crecientes de marginación social y económica, culminando en persecución abierta. La implementación de esta religión mundial será facilitada por avances tecnológicos sin precedentes. Sistemas de vigilancia omnipresentes, combinados con inteligencia artificial avanzada, podrían ser utilizados para monitorear la conformidad religiosa a escala global. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17, bien podría ser una forma de tecnología de identificación biométrica, necesaria para todas las transacciones económicas y por lo tanto para la propia supervivencia en la sociedad. El aspecto más insidioso de este engaño final será su capacidad de presentarse como la solución a los problemas más urgentes de la humanidad. Promesas de paz duradera, prosperidad económica y armonía ecológica serán extremadamente seductoras para una población global exhausta por conflictos, desigualdades y desastres ambientales. La nueva religión podría presentarse no como una imposición, sino como la evolución natural y necesaria de la espiritualidad humana. Ante este escenario profético surgen preguntas desafiantes para los creyentes de hoy. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para resistir un engaño tan sofisticado y abarcador? ¿De qué manera podemos fortalecer nuestra fe y discernimiento para reconocer la verdad en medio de manifestaciones sobrenaturales convincentes? La respuesta, aunque compleja, encuentra su fundamento en la fidelidad a las Escrituras y en la intimidad con Dios. El cultivo de un conocimiento profundo de la palabra junto con una vida de oración y sumisión al Espíritu Santo será crucial. Además, la formación de comunidades de fe resilientes, capaces de ofrecer apoyo mutuo en tiempos de persecución, será vital. Por último, es importante recordar que, aunque las profecías sobre el anticristo y la religión mundial sean sombrías, no constituyen el capítulo final de la historia. La promesa del regreso de Cristo y del establecimiento de su reino eterno sigue siendo la esperanza suprema de los fieles. Esta perspectiva escatológica debe motivarnos no al miedo o la pasividad, sino a una vida de testimonio valiente y amor sacrificial, proclamando la verdad del Evangelio mientras aún hay tiempo. La posibilidad de un engaño final que involucre la aparición de supuestos seres extraterrestres es una teoría que ha ganado tracción en ciertos círculos cristianos contemporáneos. Esta hipótesis, aunque especulativa, merece un análisis cuidadoso a la luz de las Escrituras y del contexto actual de nuestra sociedad globalizada y tecnológicamente avanzada. Los proponentes de esta teoría argumentan que un evento de proporciones globales, como el contacto con seres aparentemente extraterrestres, tendría el poder de unificar a la humanidad de una manera sin precedentes. Tal ocurrencia podría efectivamente borrar distinciones religiosas, culturales y nacionales, creando un terreno fértil para la implementación de un sistema de gobierno y creencia mundialmente unificado, según lo profetizado en las Escrituras. Un escenario frecuentemente propuesto es el de una revelación de que estos seres avanzados fueron responsables de la creación o evolución de la humanidad. Esto podría desafiar fundamentalmente las narrativas de creación de las religiones tradicionales, incluyendo el cristianismo, potencialmente llevando a muchos a abandonar su fe. La promesa de conocimiento y tecnología avanzados, capaces de resolver problemas globales como el cambio climático, enfermedades y escasez de recursos, podría ser extremadamente seductora. Desde el punto de vista bíblico, aunque las Escrituras no mencionan explícitamente la vida extraterrestre, hablan extensamente sobre seres espirituales, tanto angélicos como demoníacos. Algunos teóricos sugieren que lo que podría ser presentado como alienígenas podría, en realidad, ser manifestaciones de entidades espirituales engañosas. Esta interpretación encuentra apoyo en pasajes como 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, donde Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
La idea de que tecnologías avanzadas podrían ser confundidas con poderes sobrenaturales no es nueva. Arthur C. Clarke, renombrado autor de ciencia ficción, observó una vez que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En el contexto del engaño final, esto podría significar que manifestaciones tecnológicas altamente sofisticadas podrían ser interpretadas como milagros o poderes divinos, validando las credenciales del anticristo. Sin embargo, es crucial abordar estas teorías con cautela y discernimiento. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de interpretaciones especulativas de las profecías que, aunque bien intencionadas, terminaron desviando la atención de los fieles del mensaje central del Evangelio. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, advierte contra la obsesión con detalles escatológicos a expensas de una vida de fe activa y vigilante. Además, un enfoque excesivo en teorías especulativas puede inadvertidamente contribuir al propio engaño que buscamos evitar. Puede crear una mentalidad de caza de brujas, donde los creyentes se vuelven tan preocupados por identificar señales específicas que pierden de vista el panorama general de la fidelidad a Cristo y al Evangelio. La aproximación más sabia, por lo tanto, es mantener un equilibrio entre la vigilancia escatológica y el compromiso con la misión presente de la Iglesia. Jesús, al hablar sobre los últimos días, enfatizó repetidamente la importancia de estar preparados, no a través de la decodificación de cada detalle profético, sino a través de una vida de fidelidad, amor y servicio. En última instancia, sea cual sea la forma específica que el engaño final asumirá, la protección más eficaz contra él será una fe profundamente enraizada en las verdades inmutables de las Escrituras. Una relación íntima con Dios, nutrida por la oración y el estudio de la palabra, nos equipará con el discernimiento necesario para reconocer la verdad en medio del engaño, independientemente de su forma o sofisticación. Mientras contemplamos estas posibilidades, debemos recordar que el propósito de las profecías escatológicas no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino motivarnos a vivir con urgencia y propósito en el presente. Nuestro llamado es ser luz en un mundo cada vez más oscuro, proclamando la esperanza del Evangelio y viviendo de manera que refleje la realidad del reino venidero de Cristo. El compromiso profundo con la palabra de Dios trasciende la mera adquisición de conocimiento, transformándose en un proceso vivificante que permea cada aspecto de nuestra existencia. Esta inmersión en las Escrituras no se limita a una lectura casual, sino que involucra un enfoque multifacético que enriquece nuestra comprensión y fortalece nuestra fe. La lectura contextual de las Escrituras se revela fundamental en este proceso, al examinar cada pasaje considerando su trasfondo histórico, cultural y literario. Evitamos interpretaciones superficiales que pueden dejarnos vulnerables a doctrinas erróneas. Por ejemplo, al estudiar las epístolas de Pablo, es crucial entender las circunstancias específicas de las iglesias a las que él escribía, para captar plenamente la aplicación de sus enseñanzas en nuestro contexto actual. El estudio temático complementa este enfoque, permitiéndonos trazar conceptos fundamentales a lo largo de toda la narrativa bíblica. Al observar cómo temas como redención, pacto y reino se desarrollan desde Génesis hasta Apocalipsis, ganamos una comprensión más rica y matizada del mensaje global de las Escrituras. Esta visión panorámica nos equipa para discernir enseñanzas que, aunque puedan sonar plausibles de manera aislada, se desvían de la trayectoria general de la revelación divina. La práctica de la memorización de las Escrituras se muestra como una herramienta poderosa en nuestra defensa contra el engaño. Al internalizar versículos clave, construimos un reservorio mental de verdades bíblicas prontamente accesibles en momentos de tentación, duda o desafío espiritual. Imaginen enfrentar una situación de prueba con el Salmo 23, no solo en nuestras Biblias, sino grabado en nuestros corazones, ofreciendo consuelo y guía inmediatos. La meditación en las Escrituras profundiza nuestra conexión con la palabra, llevándonos más allá de la comprensión intelectual hacia una asimilación que transforma el corazón. Al reflexionar profundamente sobre las implicaciones de cada texto, permitimos que la verdad divina impregne no solo nuestros pensamientos,
sino también nuestras emociones y voluntad. Esta práctica nos alinea más estrechamente con la mente de Cristo, refinando nuestro discernimiento espiritual. La aplicación práctica de la palabra en nuestra vida diaria completa este ciclo de compromiso bíblico. Buscamos activamente maneras de vivir las verdades que descubrimos, transformando el conocimiento abstracto en sabiduría encarnada. Por ejemplo, después de estudiar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, podemos desafiarnos a reconciliarnos con alguien con quien hemos tenido un conflicto, experimentando así el poder transformador de la palabra en acción. Este compromiso holístico con las Escrituras produce una metamorfosis profunda en nuestro ser. Como Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación reorienta nuestros afectos, alineándolos con los valores del reino de Dios, y fortalece nuestra voluntad para resistir las seducciones sutiles del engaño espiritual. Además del crecimiento personal, este compromiso con la palabra nos equipa para el ministerio de edificación mutua dentro del cuerpo de Cristo. Al compartir las verdades que descubrimos, aconsejando y alentando a otros con sabiduría bíblica, fortalecemos toda la comunidad de fe contra influencias corruptoras. Este aspecto comunitario del estudio bíblico crea una red de apoyo espiritual que nos sostiene en tiempos de desafío e incertidumbre. Es vital reconocer que este empeño no se realiza por nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo, prometido por Jesús como nuestro ayudador, desempeña un papel crucial en iluminar nuestra comprensión y aplicar la verdad en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestro enfoque al estudio bíblico debe estar permeado por una actitud de dependencia y oración constante, buscando la guía divina en cada lectura y reflexión. A medida que cultivamos este hábito de inmersión en las Escrituras, descubrimos que no solo nos protege contra el engaño, sino que también nos capacita para una vida de fructificación espiritual abundante. La palabra se convierte en una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección, equipándonos no solo para resistir el mal, sino para avanzar activamente el reino de Dios en un mundo hambriento de verdad, esperanza y amor genuino. Este compromiso inquebrantable con la palabra de Dios no solo nos protege contra el engaño, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos únicos de los últimos días con valentía y esperanza. A medida que observamos el desarrollo de los eventos mundiales, muchos de los cuales parecen alinearse con las profecías bíblicas, somos llamados a una vigilancia espiritual aún más intensa. Los signos de los tiempos se manifiestan en varias esferas de la sociedad contemporánea. En el ámbito geopolítico, somos testigos de una creciente polarización entre naciones, reminiscentes de las alianzas previstas en profecías escatológicas. Los conflictos en el Medio Oriente, particularmente en relación con Israel, continúan llamando la atención global, resonando con las predicciones bíblicas sobre el papel central de esta región en los eventos finales. En el campo tecnológico, avances sin precedentes en inteligencia artificial, biotecnología y sistemas de vigilancia global crean un escenario que podría facilitar la implementación del control totalitario descrito en el libro de Apocalipsis. La posibilidad de una moneda digital global y sistemas de identificación biométrica resuena con las advertencias sobre la marca de la bestia. Ecológicamente, los cambios climáticos y desastres naturales de creciente intensidad recuerdan las palabras de Jesús sobre los signos en los cielos y en la tierra que precederían su regreso. La reciente pandemia global demostró cuán rápidamente una crisis puede reconfigurar el orden mundial, preparando el terreno para la aceptación de soluciones unificadoras a escala planetaria. En el dominio espiritual observamos una acelerada erosión de los valores morales tradicionales, junto con un aumento del sincretismo religioso y la espiritualidad sin compromiso. Esta tendencia parece preparar el camino para la aceptación de una figura carismática que podría unir las religiones del mundo bajo un estandarte de falsa paz y unidad. Ante este panorama, la preparación espiritual se convierte no solo en una opción, sino en una necesidad urgente. Esta preparación involucra varios aspectos interconectados. En primer lugar,
El profundizamiento en el conocimiento bíblico debe ir acompañado de una vida de oración intensa y constante. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. Esta vigilancia espiritual nos mantiene sensibles a la dirección del Espíritu Santo y fortalece nuestra resistencia contra las sutilezas del engaño. Enseguida, el cultivo de una comunidad de fe robusta es crucial. Las Escrituras nos exhortan a no abandonar nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. En tiempos de intensa presión espiritual, el apoyo mutuo, la rendición de cuentas y el ánimo dentro del cuerpo de Cristo serán vitales para nuestra perseverancia. Además, debemos desarrollar un discernimiento agudo, no solo en relación con doctrinas, sino también respecto a las influencias culturales y mediáticas que moldean nuestra percepción de la realidad. Pablo oró por los filipenses para que su amor abundara aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobaran lo que es excelente. Este discernimiento nos capacita para navegar la complejidad de los tiempos finales sin ser arrastrados por cada viento de doctrina o teoría conspirativa. Es imperativo también que cultivemos una mentalidad de mayordomía y desapego en relación con los bienes materiales. Jesús advirtió sobre los peligros de acumular tesoros en la tierra y enfatizó la importancia de buscar primero el reino de Dios. Esta perspectiva eterna nos libera del miedo y la ansiedad que pueden hacernos vulnerables a soluciones engañosas en tiempos de crisis económica. Paralelamente, debemos comprometernos con una vida de santidad práctica. Pedro exhorta: ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad? La santificación no es solo una cuestión de estatus espiritual, sino un proceso activo de conformación a la imagen de Cristo que nos distingue en un mundo cada vez más hostil a los valores del reino. Por último, es crucial mantener viva la esperanza escatológica. La expectativa del regreso de Cristo no debe llevarnos a un escapismo pasivo, sino motivarnos a una vida de servicio activo y testimonio valiente. Pablo frecuentemente usaba la promesa del retorno de Jesús como un incentivo para la fidelidad y perseverancia en medio de las tribulaciones. Para aquellos que aún no conocen a Cristo, este momento histórico único sirve como un llamado urgente a la reconciliación con Dios. Las turbulencias globales y el cumplimiento visible de las profecías bíblicas ofrecen una oportunidad sin precedentes para considerar las reivindicaciones del Evangelio. El mensaje de salvación en Cristo permanece como la única esperanza verdadera ante los desafíos inminentes. En conclusión, mientras los signos de los tiempos se intensifican a nuestro alrededor, somos llamados a una postura de fe activa, vigilancia espiritual y esperanza inquebrantable. La palabra de Dios permanece como nuestra guía infalible, iluminando nuestro camino a través de las sombras crecientes de este siglo. Mantengámonos firmes en la verdad, compasivos en nuestro testimonio y confiados en la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que podamos, como el apóstol Juan, clamar con sinceridad: Amén. Ven, Señor Jesús.